Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Santi, este fin de semana salió publicado en Observacom, que si querés nos contás un poquito de qué se trata Observacom, este informe que publicaste y que un poco relevaste también, en base a un acuerdo que se realizó entre la empresa Google y el Estado de California. ¿Es así? Es así, es así. Bien. Es así. Vamos a salirnos de la coyuntura local porque como... Porque ayúdame loco. Primero, claro, primero porque ayúdame loco, segundo Francia y tercero porque evidentemente son temas que no atraen a las grandes masas, ¿no? Después del apagón televisivo de anoche, cuando el presidente Milei anunció el presupuesto y la TV abierta perdió 10 puntos de rating automáticamente, vamos a salir de la coyuntura, efectivamente. Bien. Pero vamos a empezar con esta aclaración, un disclaimer, digamos. Observacom es una organización de la sociedad civil, si estuviera en Estados Unidos se le diría un think tank, digamos, ¿no? Como dijo Patricia Bullrich. Es una organización de la sociedad civil que trabaja y milita por el derecho a la información en el sentido más amplio, el derecho a la comunicación, que aborda temas desde históricamente la radiodifusión, por ejemplo, las discusiones sobre las leyes que regulaban a los medios en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en lo que fue la larga década de gobiernos progresistas, con muchas comillas en la conceptualización, que está ampliando sus temáticas hacia los problemas de Internet, derechos de protección de datos personales, la forma de regular democráticamente el sistema de información, comunicación y cultura en el contexto convergente, digamos, ¿no? Ahí hay una serie de trabajos y propuestas de la concentración en Internet, de cómo regular a las plataformas OTTs audiovisuales, a los Netflix, etcétera, y hace un seguimiento de algunas noticias que tienen que ver con la agenda que tenemos en Fuerte al Medio, por ejemplo, a partir de novedades que se dan en algunos países, en algunas regiones, por ejemplo en Europa con la sanción de la ley de mercados digitales, o esta noticia que vamos a analizar hoy, que tiene que ver con un acuerdo entre Google y el Estado de California en Estados Unidos, pero siempre pensando en dos cuestiones. Por un lado, en la perspectiva del derecho humano a la información, y en segundo lugar, de pensar cómo esto nos afectaría en la vida cotidiana, a nosotros en particular, que ese es el objetivo siempre distintivo de Fuerte al Medio, y al sistema de medios y al de producción de información plural y diversa en general. Bien. Más o menos quedó claro, digamos. Clarísimo. Tiene su sede en Uruguay, porque Uruguay es como la Suiza de América Latina, ¿no? Digamos, ahí casi nunca hay conflictos, etcétera. Y bueno, efectivamente, la semana pasada me encargaron que publicara un análisis sobre una noticia muy relevante del mercado de regulación de plataformas y de funcionamiento de la relación entre los medios de comunicación, el periodismo y las plataformas y los intermediarios como Google, etcétera. Porque la noticia específicamente, que es como el disparador, no es de lo que vamos a hablar en sí mismo, es que el Estado de California, en los Estados Unidos, y la empresa Google anunciaron la creación de un fondo para financiar producciones de periodismo local durante 5 años. Y lo que yo me preguntaba desde el título de la nota que se publicó en Observacom es ¿por qué el acuerdo es opaco, es decir, no es prístino, no es claro, si encima de que es un acuerdo entre el Estado y una empresa para desarrollar fondos para producir contenidos periodísticos, además de eso incluye fondos públicos? Claro. Entonces ahí incluso podríamos hasta relacionar esta columna con la columna de la semana pasada, sí, que es la opacidad del manejo de la información pública. Ahora vamos a ponerlo en contexto. Esta decisión, el anuncio del Estado de California y la empresa Google de crear un fondo para financiar producciones de periodismo local durante 5 años, se terminó anticipando, se presentó antes de que el Estado de California sancionara un proyecto de ley que estaba discutiendo en su poder legislativo, que era bastante más exigente para las plataformas en la cuestión de cómo las plataformas establecen condiciones para A, la circulación de contenido plural y diverso, y B, la producción periodística. Porque como sabemos, y hemos venido hablando hace bastante tiempo aquí en Fuerte al Medio, el desarrollo de la convergencia, esta etapa convergente en la que nos toca vivir, tiene una serie de efectos bastante nocivos para la sustentabilidad del sistema de medios. Algo que desde los medios sin fines de lucro lo tenemos claro y es un problema central desde nuestra creación, desde nuestra concepción,
porque es muy difícil desarrollar a largo plazo proyectos que no tengan afán de lucro, porque eso condiciona el acceso a distintos mecanismos de financiamiento, pero también, y esto alcanza a las empresas de medios grandes como Clarín, La Nación, etcétera, porque en este entorno digital, cada vez más las plataformas y los intermediarios se quedan, en primer lugar, con gran parte de lo que se produce por publicidad. En ese mercado digital. Nosotros venimos trabajando que la publicidad se está digitalizando, es decir, casi toda la inversión publicitaria va al entorno digital, pero en ese entorno se está concentrando porque Google y Facebook se quedan con el 90% de todo lo que se invierte en publicidad, y ese es un mecanismo que garantiza o que habilitaría la sustentabilidad de las producciones periodísticas. Por esta razón es que algunos estados están pensando en establecer algunas regulaciones para establecer ciertos límites a esto, para generarle algunas obligaciones a las plataformas. Perdón, Santi, pero ¿establecerle límites a la publicidad? No, bueno, establecerle límites a el dominio de la publicidad, o sobre todo, y esto es lo más complejo, y hacia ahí se enfoca el acuerdo, a cómo las plataformas y los intermediarios se acaparan de producciones de otros. Contenido, claro. Exactamente, claro. Porque cada vez que... un concepto que hemos hablado muchas veces aquí es que la dificultad de monetizar la generación de contenidos digitales es ¿cómo hago para traducir todos los que me leen, todos los que me miran, todos los que me escuchan en financiamiento para mi producción? Si el financiamiento que crea se lo quedan los intermediarios, porque cuando vos ves por YouTube un video, una muy pequeña parte, eso quiere decir, va para el que produjo el contenido, y gran parte de lo que generan los anuncios publicitarios para esos contenidos se los queda la propia plataforma. Claro. Ese es como el ejemplo. En ese sentido es que el Estado de California debatía en su poder legislativo un proyecto de ley para regular estos mecanismos, se anticipó, evitó la sanción, Google planteando un acuerdo que es mucho menos exigente, tanto en términos cuantitativos, es decir, en cuánta guita ponen, como en términos cualitativos, es decir, cuál es la relación de los medios con los contenidos que producen terceros y circulan por estas plataformas. Ahora, el otro problema, y por eso se volvía interés, ¿por qué hablar en FM La Tribu de un proyecto de ley que terminó convirtiéndose en un acuerdo entre el Estado y un privado en California? Porque esta decisión involucra fondos públicos, además, ahora lo vamos a describir, y es bastante complejo porque no son muy claros los lineamientos de la decisión. Y el tercer problema a marcar es que si esto se convierte en jurisprudencia, podría ser la forma en que los distintos estados, y por qué no la Argentina el día de mañana, entienda que es así como debe establecer una regulación, que en realidad sería una corregulación, porque tanto el privado como el Estado actuarían con equivalente poder para regular el modo en que circula el contenido periodístico por las plataformas. Claro. A ver, vamos a desarrollar esta descripción. A fines de agosto de este año, es decir, hace algunas semanas, Google anunció un acuerdo con el Estado de California que establece que se va a crear un fondo de 250 millones de dólares para financiar el empleo de periodismo local e investigaciones en inteligencia artificial para aplicar al periodismo en el Estado de California. La planificación es por 5 años, primera cuenta para hacer para quien nos escucha, 250 millones de dólares por todo concepto, dividido 5, son 50 millones de dólares por año, es decir, ya no estamos hablando de una torta de guita, sino de 3 empanadas para Google, en realidad. Y esa planificación por 5 años contempla que de esos 250, Google en realidad va a poner 180, el restante, los 70 millones que faltan, los va a poner el Estado de California de las arcas públicas, con la tuya contribuyente, le diría un libertario a el Estado de California. Primera cuestión para marcar, el acuerdo opera por fuera de los proyectos de ley que buscaban que las plataformas paguen por el uso de contenidos periodísticos. Ahí tenemos el primer problema. Piense en nuestra audiencia, ¿cómo llega a los contenidos periodísticos que lee, que escucha, que mira? En general lo hace por un buscador, por un intermediario. Puede ser por Google, puede ser por Facebook. Entro a Google para buscar dónde está FM La Tribu porque quiero escuchar el podcast en que se convertirá esta columna. Supongamos que no lo hace así, entra por Spotify, ahí tenemos otro intermediario que establece las condiciones para que la audiencia se vincule con el contenido, pero evita la posibilidad de monetizar esa producción de contenido por parte de quien
realizó la producción del contenido periodístico. Segunda cuestión, si se aprobaban esos proyectos de ley que Google logró saltear, logró evitar, hubiera sido, además de más exigente con las plataformas, un rasgo significativo en una etapa donde la regulación del debate público está presente todo el tiempo. Pensemos, por ejemplo, hay una zona del mundo, en el concierto internacional, que está llevando adelante un modelo diferente a este, que es la Unión Europea. La Unión Europea sancionó la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que establece condiciones ciertamente exigentes para el funcionamiento de las plataformas, lo que hacen con los contenidos que por allí circulan, y que establece multas muy significativas para cuando incumplen esas definiciones. Recordemos, la Unión Europea tiene la capacidad de sancionar normas que luego se aplican en cada uno de los países, y si alguno de quien nos escucha estuvo hurgando por ahí en noticias de esta temática, se habrá enterado que Google recibió la semana pasada una noticia muy negativa, que es la sanción de una multa de más de 3.000 millones de dólares por incumplimiento y por abusos de posición dominante. Ese es un escenario distinto al que estamos analizando en California. Pero también tenemos en agenda central en estos temas, y fue temática de Fuerte al Medio hace 2 semanas, lo que está pasando en Brasil, donde el Supremo Tribunal de Justicia había suspendido el funcionamiento de Twitter, y ayer conocimos que Twitter volvió a funcionar en Brasil porque Elon Musk pagó todos los fondos que él exigía al Estado brasilero en concepto de multa. ¿Qué implica eso? Que Elon Musk, por más de las diatribas que diga todo el tiempo en sus redes sociales, es una cloaca la cuenta de Twitter de Elon Musk, sí, misógino además, autoritario, entonces, está reconociendo que el Estado tiene capacidad, porque con su empresa le pagó la multa y se adecuó a la normativa para poder seguir funcionando, tanto con con su red social Twitter como con su empresa que provee servicios de Internet, que es Starlink. Entonces, en ese sentido tenemos un modelo como este de Estados Unidos, en donde la plataforma acuerda con el Estado, y en vez de que se sancione una ley con exigencias significativas, establecen el diseño de un mecanismo de fomento que tiene muy poco robusta su composición y su dinero, se contrapone con los modelos donde el Estado tiene muchas más cosas para decir, tiene muchos lineamientos específicos para establecer el modo en que circula la información periodística. ¿Sabes que no paro de ver, Santi, en esto que marcás entre Europa o la Unión Europea y Estados Unidos, esa tradición de ambos países en términos de gestión de medios en los inicios también de la radiodifusión, ¿no? Como hay algo ahí que continúa. Por esta razón es que May es tan buena y pronto va a ser magíster en industrias culturales cuando entregue su tesis, porque estudió mucho de estos temas. Y por esta razón es que sirve estudiar historia de los medios, tal cual, no solo para saber la anécdota de cómo y cuándo nació la radio en el mundo, sino sobre todo cuáles fueron sus mecanismos de financiamiento y cuáles fueron las tradiciones de intervención de los estados. Ese estado más proteccionista, interventor, articulador del funcionamiento del mercado en Europa versus el Estado que deja que los agentes del mercado establezcan las condiciones de funcionamiento. Claro. Sin embargo, es cierto que Estados Unidos es todo lo liberal que se permite o se consolida para el funcionamiento de sus sistemas, pero está muy atento a los abusos de posición dominante en materia de concentración, por ejemplo. Claro. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Claro. De hecho, hemos visto, hicimos algunas columnas el año pasado, cómo llegaron a sentar en el banquillo de los acusados a los dueños de la plataforma. Hasta Mark Zuckerberg ha tenido que ir a comparecer frente a prácticas antimonopólicas que llevan adelante sus empresas en las comisiones de competencia del Congreso de los Estados Unidos. Sí. Es como libertad para funcionar, pero no me generes condiciones de posición dominante, ¿no? Pero es cierto, como bien decís, es que esto se consolida en el marco de las tradiciones que tienen los estados para articular el funcionamiento de los sistemas, en este caso, el del sistema de medios. Nosotros decíamos que no queríamos hablar específicamente de la noticia de Google en California, sino a partir de la noticia de Google, de un tema mucho más amplio, que es
la viabilidad de la actividad periodística. O sea, ¿cómo es sustentable la actividad periodística en un contexto en donde están creciendo estas capacidades de control del funcionamiento por parte de las plataformas, pero también esto que vemos mucho en Argentina y que la semana pasada fue muy significativo, que es la capacidad de propalar noticias falsas, operaciones políticas sostenidas por los gobiernos, en contextos en que con un teléfono y un video alcanza para construir una noticia? Bueno, la viabilidad de la actividad periodística es un pilar fundamental de los sistemas democráticos. Esto es el ABC, incluso de esta columna, pero también de los distintos sistemas económicos. Divulgar información veraz, clara, producida de manera profesional, autónoma e independiente de otros intereses, además de los intereses del propio medio, es clave para que las audiencias, a la hora de vincularse con la información en relación a tomar decisiones, lo haga a partir de esa calidad de información. Y eso es lo primero que se lesiona cuando los sistemas se vuelven inviables o cuando la viabilidad de la actividad periodística se vuelve compleja, dado estas condiciones donde uno de los jugadores domina toda la relación. Por eso es importante pensar en qué implica este acuerdo entre Google y el Estado de California. Mira, para mí trae 3 problemas consigo este acuerdo. El primero es que es un acuerdo opaco. No se conocen los detalles de qué se le exige a la empresa, qué se le exige al Estado. Claro, porque no se sabe esa guita que pone Google para qué es. No se sabe para qué. O sea, ¿quién va a contratar los periodistas, por ejemplo? No se sabe quién paga. Claro, y no se sabe cuáles son los criterios para ese destino, ¿no? Claro. No hay especificaciones de mecanismos de asignación de los recursos, a qué se le exige a cada contraparte, ni hay obligaciones de, por ejemplo, contenido vinculado a libertad de expresión, pluralismo y diversidad. Ese es el primer problema. El segundo problema es que involucra fondos públicos. Y ahí uno podría decir, bueno, ¿a vos qué te importa si es el Estado de California? Me importa por el tercer problema que vamos a marcar. Pero agreguemos alguna cosita más del segundo problema. El segundo problema es que involucra fondos públicos y todo lo que dijimos para el problema 1. No hay criterios, no se sabe quién va a administrar los recursos, de dónde van a venir los fondos, esos 70 millones que dice el Estado de California que va a poner. ¿Cómo sabemos que en realidad no los pone solo Google o que no pone solo los 180 millones Google y que va a tener la capacidad de decidir quién, cuándo, cómo y dónde produce contenidos? Y el tercer problema, que es para mí el más importante, es la posibilidad de que esto se convierta en jurisprudencia. Sí. En realidad el concepto no es jurisprudencia, pero sirve. Claro, lo uso operativamente para decir que no se convierta en un modelo de funcionamiento, porque parece ser demasiado favorable a las estrategias de los grandes jugadores, que es garantizar mecanismos que implican que a partir de determinado acuerdo resulta posible saltear las intenciones que tienen los estados de regular, de aplicarse a normativas que sean resultado de procesos democráticos, leyes que se sancionen en congresos. Eso que parece una extraña particularidad para la Argentina actual, ¿no? Ayer el presidente le dijo al Congreso, voy a vetar todas las leyes que salgan de acá y que afecten al déficit cero. Bueno, Juan Carlos, el Poder Legislativo tiene algunas posibilidades y algunos derechos constitucionales. No estoy mezclando las cosas, lo que digo es... No, se entiende. ¿Cuán robusto en términos de aspectos democráticos es un acuerdo establecido entre una gran plataforma y un Estado, una provincia en este caso, o cuán robusto es una ley que establezca hasta cláusulas gatillo para decir cuándo y cómo se puede financiar determinada producción periodística? El otro tema, para empezar a cerrar, es no solo el de la sostenibilidad de los medios, sino el reclamo que los medios están haciendo cada vez más consolidado, cada vez más transversal y cada vez más expandido a nivel territorial, de que las plataformas paguen algo, destinen algún tipo de dinero, alguna parte del dinero que generan para la promoción y la producción de contenidos. Las plataformas tienen que aportar a la producción de contenidos porque están vampirizando esa producción de contenidos, le están chupando la sangre a esa producción de contenidos. Pero el camino del diseño de esos mecanismos para que los fondos sean públicos, sean prístinos y resultados de mecanismos institucionales, tiene que ser un camino en donde el Estado ocupa un rol central y no
porque si no es como otorgarle la posibilidad al predador de establecer las reglas del juego. Claro. Porque podíamos pensar que Google y Amazon y Facebook son vampiros, le chupan la sangre a los que producen contenidos, pero también podríamos pensar que son en realidad un gran predador. Pero además de predador, tienen el silbato para establecer cuándo una acción es full y cuándo no es full. Tienen los monitores para ver el VAR y establecen el final del partido, es decir, son jugadores que además resultan árbitros. Y ahí tenemos un problema que es de dimensiones globales, porque esto no pasa solo en California, donde Google llegó a este acuerdo con el Estado de esa región de los Estados Unidos, sino que así es como funciona el financiamiento y el desarrollo de la producción de contenidos periodísticos a lo largo del mundo. Cualquier semejanza con la Argentina no es pura coincidencia, tiene que ver con la lógica con la que está funcionando el periodismo y los problemas de su sustentabilidad en el entorno digital. Santi, muchísimas gracias por todo este repaso. Me parece súper interesante también estar muy atentos y atentas a estos acuerdos que se van dando quizás en otras partes del mundo, donde en este caso Google directamente acuerda con un gobierno, también en un contexto en el que claramente avanza acá lo privado y el Estado o lo público se termina convirtiendo en mero gestor, ¿no? Como te dice sí o no a ciertas cosas. Por lo tanto, me parece está bueno estar atentos y atentas a qué es lo que pasa acá con este tipo de acuerdos. Sí, y además no nos olvidemos que una columna parecida a esta, Sí, pero con otra temática, pero enfocada en Argentina, ya hizo Agustín hace como 1 año y medio. Yo creo que fue en marzo del año pasado, cuando hablamos de Google Showcase. Sí, me estaba acordando de exactamente, sí. Sí, que era la plataforma de noticias donde acordaba con medios particularmente, ¿no? La diferencia ahí era un acuerdo donde la plataforma acuerda justamente con medios, no está enfocado en el medio, hay una gran diferencia. Claro. Pero lo que parece permanente es que ¿quién impone las condiciones cuando Google dice, tengo 15 empanadas para repartir entre 8 medios? A ver quién quiere venir a comer estas empanadas. Primero que define si son fritas o si son al horno, es decir, todo lo define Google. Pero si vos querés ahí tener una mirada liberal clásica, finalmente ese es un acuerdo entre privados. Claro. Acá, la evolución de ese proceso es que ya no estamos en un programa de responsabilidad social empresaria, si vos querés. Estamos en un acuerdo para establecer los parámetros de funcionamiento del sistema de medios, donde el Estado está firmando, y además va a poner guita de las... Claro. Santi, muchísimas gracias por este repaso y vamos a linkear el informe junto con la columna de hoy para que quede también ahí accesible a quien quiera leerlo completo. Buenísimo, muchas gracias, que tengan lindas... Lo mismo. Pasó Santi Marino aquí al aire de Eso que Falta, haciendo este recorrido por el acuerdo que se firmó entre Google y California y la pregunta de por qué es opaco ese acuerdo y por qué también incluye fondos públicos, en este caso del estado de California.